Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a tocar un tema que estoy seguro que resuena con muchos de ustedes, un tema que habla de esa fuerza silenciosa, esa energía que a veces parece tambalearse pero que se niega a desaparecer. Vamos a hablar de Can Yaman, mi esfuerzo por nuestra relación, ¿aún tengo esperanzas? Sí, sé que el título puede sonar un poco dramático, pero créanme, la vida a veces lo es, y en el complejo mundo de las relaciones, especialmente las que capturan la imaginación de tantos, las esperanzas son un motor poderoso. A lo largo de este vídeo vamos a desgranar qué significa este esfuerzo, del que hablamos, a explorar si las esperanzas son realistas o meras ilusiones, y quizás, solo quizás, a encontrar algo de luz en este tema tan fascinante. Si este tipo de conversaciones te interesan, si disfrutas de un análisis profundo y sincero, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Es un clic, para nosotros significa el mundo. En este mundo tan conectado, donde las vidas de las figuras públicas se entrelazan con las nuestras a través de las pantallas, es inevitable que nos involucremos. Y cuando hablamos de una figura como Can Yaman, cuya popularidad es inmensa y cuya vida personal ha sido objeto de tanto escrutinio y especulación, es natural que sus relaciones nos importen. El esfuerzo por nuestra relación en este contexto no se refiere solo a la dinámica interna de Can con sus parejas, sino también a cómo nosotros, como público, interpretamos, apoyamos y, en ocasiones, proyectamos nuestras propias expectativas en esas relaciones. Cuando decimos mi esfuerzo, ¿a qué nos referimos realmente? Si hablamos desde la perspectiva de Can, este esfuerzo se traduce en tiempo, dedicación, comunicación, compromiso y sobre todo, en la voluntad de hacer que las cosas funcionen. En cualquier relación, el esfuerzo es la base. Es ese trabajo diario de entender al otro, de ceder, de celebrar juntos los triunfos y de apoyarse en los momentos difíciles. Para una persona expuesta al público como Can, este esfuerzo se magnifica. No solo tiene que lidiar con las dinámicas propias de una relación, sino también con la presión mediática, con las interpretaciones externas de cada uno de sus movimientos. Un simple comentario en redes sociales, una fotografía compartida o incluso, la ausencia de ella, puede ser analizado hasta el último detalle por miles, incluso millones, de personas. Y aquí es donde entra nuestro papel, el de la audiencia. Nuestro esfuerzo por nuestra relación se manifiesta en nuestra lealtad, en nuestro apoyo incondicional, en nuestra defensa ante las críticas. Es esa energía que invertimos en seguir sus proyectos, en desearle lo mejor, en mantener viva esa conexión emocional que se crea al admirar a alguien. Cuando hablamos de sus relaciones, nuestro esfuerzo es seguir creyendo en la posibilidad de que encuentre la felicidad, de que construya algo duradero. Ahora, la gran pregunta, ¿aún tengo esperanzas? Esta pregunta es la que late en el corazón de muchos de sus seguidores. ¿Esperanzas de qué? Esperanzas de verle feliz, de verle en una relación estable que lo nutra y lo haga crecer. Esperanzas de que el torbellino de su fama no lo aísle, sino que encuentre un refugio seguro en el amor. Y seamos honestos, en un mundo donde las noticias de rupturas y polémicas parecen ser el pan de cada día en el ámbito de las celebridades, mantener la esperanza en relaciones que parecen sólidas se convierte en un acto de optimismo, a veces incluso de rebeldía. El esfuerzo en el contexto de una relación implica una inversión emocional considerable. Can, como cualquier ser humano, busca conexión, compañía, amor. Y cuando una relación, ya sea con una figura pública o no, enfrenta desafíos, el esfuerzo se vuelve crucial. ¿Qué tipo de desafíos? Pueden ser la distancia, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad, o, como mencionamos, la constante exposición pública. Cada uno de estos factores exige un nivel extra de comunicación, comprensión y sacrificio. Si analizamos las relaciones pasadas de Can, hemos visto momentos de gran intensidad, de demostraciones públicas de afecto y luego, a veces, silencios o anuncios de separación. Esto no es exclusivo de él, por supuesto. Es la naturaleza de muchas relaciones, especialmente cuando se viven bajo el foco público. El esfuerzo se pone a prueba constantemente. ¿Hubo momentos en los que el esfuerzo fue evidente? Sin duda. Hemos visto gestos, declaraciones, la forma en que ha compartido su vida en ciertos periodos. Y cuando las cosas no funcionan, ¿significa que el esfuerzo no existió? No necesariamente.
A veces el esfuerzo no es suficiente para superar obstáculos insalvables, o las expectativas de ambas partes no se alinean. La esperanza, por otro lado, es esa chispa que nos impulsa a seguir creyendo. Es lo que nos hace pensar que a pesar de las dificultades, las cosas pueden mejorar. En el caso de Khan y sus relaciones, la esperanza de los fans se alimenta de su carisma, de su aparente vulnerabilidad en ciertos momentos, y de ese deseo humano universal de ver a las personas que admiramos encontrar la felicidad. Es importante distinguir entre la esperanza que se basa en la especulación y la que se apoya en indicios reales. Y aquí es donde la línea se vuelve difusa. Cuando Khan comparte algo que sugiere una nueva conexión, o cuando se le ve con alguien en un contexto que podría interpretarse como romántico, esa chispa de esperanza se enciende de nuevo en muchos. La pregunta que surge es, ¿qué tipo de esfuerzo está poniendo él en estas relaciones? ¿Es un esfuerzo genuino y sostenible, o un intento pasajero de encontrar algo que le complete en medio de su ajetreada vida? Como público a menudo no tenemos la respuesta completa. Solo vemos fragmentos, imágenes, titulares. El esfuerzo por nuestra relación también puede interpretarse de manera más amplia. Si pensamos en nuestra relación, como la que él tiene con su carrera, con su público. En este sentido, su esfuerzo se traduce en seguir trabajando duro, en prepararse para nuevos proyectos, en mantener esa conexión con sus seguidores que tanto lo apoyan. Y cuando esto se combina con su vida personal, se espera que el mismo nivel de dedicación y esfuerzo se aplique a sus relaciones sentimentales. ¿Y la esperanza? La esperanza en este escenario es creer que él puede equilibrar ambos mundos, que puede tener éxito en su carrera y al mismo tiempo, construir una relación significativa y duradera. Es desear que las lecciones aprendidas en el pasado lo fortalezcan y lo guíen hacia decisiones más acertadas en el futuro. En ocasiones, nos aferramos a la idea de una relación idealizada y proyectamos esa imagen en las figuras públicas. El esfuerzo se convierte en la prueba de que ese ideal es alcanzable, y la esperanza es lo que nos mantiene mirando hacia adelante. Pero es vital recordar que las relaciones son complejas, y lo que vemos desde fuera es solo una pequeña fracción de la realidad. Cuando hablamos de si aún tengo esperanzas, es una pregunta introspectiva. ¿La tengo yo como seguidor, o la tiene él como protagonista? Si es sobre él, solo él puede responderla. Si es sobre nosotros, es una decisión personal. ¿Seguimos creyendo en la posibilidad de que él encuentre una relación feliz y estable, a pesar de los desafíos? El esfuerzo en una relación no se trata solo de grandes gestos, sino también de las pequeñas cosas. De la escucha activa, del apoyo mutuo en el día a día, de la construcción de una confianza sólida. Para alguien en la posición de Khan, mantener estas pequeñas cosas en medio de una vida pública tan demandante requiere una disciplina y un compromiso excepcionales. ¿Y la esperanza, es solo un deseo ciego o una creencia fundamentada? Si nos basamos en lo que hemos visto y leído, podemos tener una idea, pero nunca la certeza absoluta. La esperanza puede ser un motor positivo, pero también puede llevarnos a ignorar señales de alerta o a mantener expectativas poco realistas. Pensemos en los sacrificios que implican las relaciones para personas en su posición. Tiempo, privacidad, la constante negociación entre la vida pública y la privada. El esfuerzo aquí es una elección consciente, una decisión de priorizar y de hacer que funcione. Y la esperanza reside en la creencia de que esos sacrificios darán fruto en forma de una relación feliz y duradera. Quizás, la clave no está en tener esperanzas ciegas, sino en mantener una esperanza realista. Una esperanza que reconozca los desafíos, que valore el esfuerzo, y que esté abierta a diferentes desenlaces. Tal vez la relación que importa aquí no es solo la romántica, sino también la relación de Khan con su propia felicidad. Y en ese sentido, nuestro apoyo como público puede ser una forma de contribuir a esa esperanza. El mensaje de mi esfuerzo por nuestra relación puede resonar de muchas maneras. Puede ser un llamado a la acción interna para él, para que continúe invirtiendo en sus vínculos. Puede ser una declaración a su pareja actual o futura, reafirmando su compromiso. Y para nosotros como observadores, puede ser un recordatorio de la importancia del esfuerzo y la esperanza en nuestras propias vidas y en las de aquellos a quienes admiramos. Entonces, la pregunta final, ¿aún tengo esperanzas? Depende de cada uno de nosotros. Depende de cuánto creemos en la resiliencia del amor, en la capacidad de las personas para crecer y aprender, y en la posibilidad de que incluso en el torbellino de la fama, se pueda encontrar un puerto seguro.
El esfuerzo es la acción, la esperanza es la fe en que esa acción puede tener un resultado positivo. Y Can Yaman, como figura pública, sigue siendo un foco de interés, un catalizador de estas conversaciones, y un recordatorio de que en el fondo, todos buscamos amor, conexión y felicidad. Sin importar cuán alta sea la montaña que tengamos que escalar para encontrarla. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la complejidad del esfuerzo en las relaciones, especialmente en el contexto de una figura pública como Can Yaman, y hemos reflexionado sobre el significado y la naturaleza de la esperanza en estos casos. Espero que esta conversación les haya resultado interesante e intrigante y, sobre todo, útil para reflexionar. Antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final. Su presencia aquí y su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Tienen esperanzas? ¿Creen que el esfuerzo es suficiente? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.